Recuerden que hemos dicho en el pasado que un satsang es una oportunidad para que el ser hable con el ser, sobre el ser, para despertar al ser. Eso es un satsang, ese es su objeto. El ser habla con el ser sobre el ser, para despertar al ser. Eso es un satsang. La palabra, algunos de ustedes la conocen, otros seguramente no, es satsanga, ¿no? Entonces sat quiere decir ser, nuestro verdadero ser. Aquí le llaman espíritu en Occidente, tu verdadero ser. Eso es sat en sánscrito. Y entonces sanga quiere decir intimidad o entrar en contacto, estar cerca, hacerlo familia, hacerte cercano al ser. Entonces, un satsang es la oportunidad para hacer este proceso, estar con el ser, para que el ser nos ayude a despertar nuestro propio ser. Eso es a lo que viene el discípulo a un satsang. ¿Estamos? Pero miren, hoy me gustaría platicar algo que es un tema extraordinariamente importante. Hagan de cuenta que lo podrían definir como la liberación espontánea, la liberación inmediata. ¿Cómo lograr la liberación espontánea o inmediata? Por supuesto que que la persona, el discípulo, para lograr esta liberación espontánea e inmediata, necesita forzosamente estar listo. Y es por esto que para que el discípulo se aliste, se dan toda una serie de prácticas y de información relacionado a cómo debe ir la persona despertando gradualmente. Pero cuando ha llegado un punto en que el discípulo está listo, puede lograr su liberación espontánea o inmediata. Punto. Se acabó. Entonces, lógico, lo repito, es bastante normal y usual que la persona pase años antes hasta lograr poder dar este paso. Pero hoy voy a explicar exactamente lo que es la liberación espontánea. Miren, cuando se dice la palabra espontánea, quiere decir que es un fenómeno que aparece, pero sin ninguna intervención del exterior. Aparece adentro de la propia persona. Entonces, la propia adentro no es producida por algo externo. ¿Sí se entendió? Como si siento frío, pues es porque afuera hay algo que me hace sentirlo. Pero cuando se dice espontáneo, quiere decir que es algo que aparece, un fenómeno que aparece sin ninguna intervención del exterior, sin ninguna influencia externa. Inmediata también es una palabra importante porque es de inmediación. Está pegado un antes y un después, en el cual la persona no estaba liberada y después está liberada. Entonces por eso se llama inmediata, inmediación entre dos puntos. ¿Ya vieron? Bueno, miren, para aquellos de ustedes que han venido, esto lo van a comprender muy bien. Para los que no, tienen que entrar entonces a los satsang que están en línea y estudiarlos y irse enterando. Fíjense muy bien. La liberación que llamamos espontánea no es más que lograr una sola cosa, y es prender la luz de la conciencia y dejarla ya prendida. Eso es lo que quiere decir. Es decir, es morar en la conciencia pura. Los seres humanos, vayan siguiéndome porque le van a entender muy bien lo que estoy diciendo, porque aparte les antecede práctica y lo van a entender muy bien. Los seres humanos en el mundo que llamamos espiritualmente dormidos o que no están liberados, entonces viven identificados con su cuerpo y su mente, creen ser su cuerpo y su mente. Eso en Oriente le llaman el jiva. Está identificado este hombre con su cuerpo y su mente. Vive en la ilusión de que él es cuerpo y mente. Cuando se dice ilusión, viene del latín ilusio, que quiere decir entonces engaño. La palabra ilusión es engaño. En español, ilusio es del latín, ilusión es engaño. Por eso es una ilusión en el desierto,
¿no? La persona va y ve a lo lejos, tiene mucha sed y entonces ve un pequeño oasis con agua, pero es una ilusión, es un engaño de su vista porque está cansado, deshidratado, pero es una ilusión. No me estoy refiriendo a que tienes ilusión y ganas de, me estoy refiriendo al acto de estar engañado. Espejismo. Se le dice en espejismo, exactamente. Entonces, los seres humanos viven con la ilusión o el engaño de que son su cuerpo y su mente. Ahí viven, creen ser eso. Pero ¿qué son verdaderamente? Ellos son el ser. Ahora bien, el ser es lo que aquí entienden por espíritu, pero yo separo la palabra radicalmente para que no nos confundamos. Vamos a hablar del ser. Cuando tú prendes la luz de la conciencia, entonces te das cuenta. Bueno, pues ese que se da cuenta, esa conciencia, ese es tu verdadero ser. El que se da cuenta es tu verdadero ser. ¿Ya viste? Tu cuerpo es el que siente sensaciones, tu mente es el que piensa, tiene emociones, imagina, pero tu ser es conciencia, es el que se da cuenta. Hicimos una práctica de meditación ahora sencilla de unos 20 minutos. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Nada más enseñarle al discípulo que prenda la conciencia, porque ese es su verdadero ser, el que se da cuenta. Entonces está atento de ese grillo, ¿ya lo oyeron? Está, ¿no?, continuo, del viento que suena entre los árboles, entre las hojas, del viento que te golpea, del sol en tu piel. Pero ¿quién es el que experimenta eso? ¿Quién es el que se da cuenta? Ese que se da cuenta, esa conciencia, eso es lo que se llama tu verdadero ser. Entonces, cuando se dice liberación espontánea, es un acto que viene normalmente después de mucha práctica que le antecede, hasta que la persona puede empezar a vivir durante el día en ese estado de ser que yo he llamado siempre despierto, en la conciencia de tu ser. No vives nada más en el cuerpo y la mente. Las gentes están siempre viviendo en su cuerpo y su mente. Entonces, en su cuerpo sienten sensaciones. Si hace frío, me pongo un abrigo. Si hace calor, me quito el abrigo. Pero estoy viviendo muy identificado con el cuerpo. Yo soy el cuerpo, es el que tiene frío. Yo soy la mente, porque en mi mente tengo mi memoria, tengo mis recuerdos. Es ahí donde sé cómo me llamo y sé cómo me llaman todos. Y entonces, pues, eso es lo que yo soy, lo que está en mi mente, está mi memoria. Ahí tengo guardado quién es mi familia, cuál es mi nombre, a qué me dedico, qué me gusta, qué me disgusta. ¿Ya vieron? Todo este proceso es la identificación con el cuerpo y la mente. Síganme muy bien en esto, que es importantísimo. No traten de entender lo que yo digo con su mente, traten de verlo con su conciencia. Ahora, cuando entramos en la meditación, dijimos, no hagas nada más que estar atento de los sonidos exteriores. Eso es prender la luz de la conciencia. Entonces la persona, sin saberlo, si está expuesto a una verdadera enseñanza para el despertar, ¿entienden? Porque puede ser ir a muchas enseñanzas que no están necesariamente destinadas a lograr el despertar. Pero si están bien destinadas a lograr el despertar, entonces la persona, sin saberlo, le dan ciertos ejercicios que llamamos de atención, y entonces la persona presta atención, se da cuenta del sonido porque prestan atención, y entonces empieza la propia persona, el propio discípulo, empieza a identificar quién es mi propio ser, qué es lo que yo soy. ¿Ya vieron? Y entonces, en la medida en que si la persona lograra de un momento a otro nada más prender la luz de la conciencia y ya no apagarla, ha sido liberado, ha quedado liberado. ¿Ya se liberó? Lo que pasa es que dicen, es que anda queriéndose liberar, pero todavía no, porque se vuelve a dormir. ¿Ya vieron? Se olvida de estar con la luz de la conciencia despierta y prendida todo el tiempo, porque al prender la luz de la conciencia ya está tu ser, porque tu ser es conciencia, tu ser es el que se da cuenta. ¿Ya vieron? No necesitas una comprobación de que tú eres.
Tú sabes que eres cuando estás en la conciencia. Nadie te tiene que decir que eres. Ya lo sé. Si estoy en conciencia, yo sé que yo soy. Hasta ahí me están entendiendo. Entonces, cuando se dice espontáneo, se dice normalmente un ser humano que después de un trabajo largo, normalmente, a veces no. A veces en la primera reunión con el maestro puede suceder. Pero en la mayoría de las veces, francamente, no es así. Tiene que pasar un periodo de tiempo largo en el que va identificando poco a poco estos niveles, cuerpo y mente, como una unidad. A veces le ponemos un nombre genérico y le llamamos el ego, porque ego de latín quiere decir el yo. Entonces, yo, cuando la gente dice yo, pues, se identifica con su cuerpo y su mente. O alguien es práctico, no sucede que alguien diga yo y diga yo estoy sentado ahí o ahí. ¿Estaría medio raro? Sí, está raro, está muy raro. Yo estoy sentado aquí. Aquí estoy, él está sentado ahí, ella está sentado ahí. ¿Ya vieron? Yo estoy aquí. Ah, fíjense bien, yo. Y entonces señalo a mi propio cuerpo, no señalo al de él. No digo, estoy sentado ahí, yo estoy acá. Y luego digo, yo pienso. Y tú piensas. Yo siento y tú sientes. ¿Ya vieron? Este proceso hace que el yo se vaya reforzando. Y entonces cada vez está más la identificación con el cuerpo y la mente. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú prendas la luz de la conciencia y la dejes prendida? Van a pasar varias cosas, pero te voy a explicar qué va a pasar exacto si la prendieras y la dejaras prendida. Inmediatamente te vas a dar cuenta de, vamos a llamarlo para entendernos mejor, de tres cosas. Te vas a dar cuenta de objetos extramentales. Ese sonido del grillo que está allá, ese es un objeto extramental. Yo soy el sujeto que se da cuenta de ese objeto. ¿Ya? Yo soy el sujeto y ese es el objeto. Yo veo ese árbol, yo soy el sujeto y ese es el objeto. ¿Estamos? Está muy sencillo. Cuando tú prendes la luz de la conciencia, inmediatamente te das cuenta de objetos extramentales que tú llamas afuera de tu mente. Están ahí sentados, está el grillo que canta, el sonido del río, está el bosque que estamos viendo. Son extramentales, están afuera de la mente, o al menos así yo lo entiendo y lo percibo. ¿Ya? Pero luego yo soy un testigo de todo ello. Yo soy el que se da cuenta de ello. ¿Está claro? Oigan el río. ¿Quién se da cuenta? Yo. Eres conciencia, te puedes dar cuenta. Si no tuvieras conciencia, no te podrías dar cuenta. ¿Ya entendieron? Entonces hay conciencia y si se te pregunta, ese río, ¿quién lo está percibiendo? Yo lo percibo. Entonces todos los objetos extramentales, síganme porque esto es extraordinariamente importante, todos los objetos extramentales se van a convertir en objetos de percepción. Tú vas a ser un testigo, no partícipe de lo que está sucediendo. Ese grillo canta y yo no participo, yo no lo hago cantar. Él canta y cuando se calle, pues ya se cayó, ya no canta. El viento me golpea la piel, yo no participo, no jalo el viento, ¿entienden? Sino que el viento aparece. Entonces yo me estoy convirtiendo en un testigo. ¿Ya vieron? Entonces cuando tú prendes la luz de la conciencia, que es tu verdadero ser, bueno, primero vas a estar consciente de todo el exterior, objetos extramentales, pero luego, como está prendida la conciencia, vas a advertir o darte cuenta de objetos intramentales, lo que sucede dentro de mi mente, extramentales, intramentales. Entonces dentro de mi mente, ¿qué me voy a dar cuenta? Pues te vas a dar cuenta de tus emociones, te vas a dar cuenta, ahí podrías poner sensaciones internas también, de tus pensamientos, de lo que imaginas, pero tú puedes observarlo como un testigo. Las personas común y corriente que no han tenido un proceso de despertar no advierten ni se dan cuenta de los pensamientos, porque ellos creen ser los pensamientos.
Pero cuando tú enseñas a la persona a estar con la luz de la conciencia prendida como un testigo, si aparece una emoción adentro, yo la veo como un objeto de percepción, igual que el canto del pájaro. El grillo canta afuera, ya se cayó ahorita, ¿ya vieron? Pero ya está otra vez. Pero adentro de mí puede aparecer una emoción, alegría, miedo, tristeza, la que sea. Entonces la percibo y ahí está, es intramental. ¿Ya se fijaron? Pero ¿quién eres tú? Tú eres el que se da cuenta. Está muy sencillo. Con los objetos extramentales es muy fácil porque es difícil que alguien se confunda entre él como sujeto y ese árbol como objeto. Yo soy yo y el árbol es ese árbol. ¿O alguien se confunde en esto? No, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está ese árbol? Está allá. Entonces, con los objetos extramentales no hay problema. El problema viene con los intramentales. Porque cuando yo siento una emoción, si me identifico con ella, entonces yo soy esa emoción. Y la gente dice, yo soy miedoso, yo soy valiente, yo soy celoso, o etcétera, etcétera. Todo lo que tú, o lo que pienso, yo soy yo el que pienso, yo soy el pensamiento. Pero contra más despiertes tu conciencia, a través de las prácticas, si ves a los objetos intramentales, los vas a ver prácticamente igual que los extramentales. Si aparece una emoción, es como ese sonido del viento. Apareció, no importa cuál sea, pero yo no me identifico porque yo soy la conciencia. ¿Ya entendieron la diferencia? Antes no había conciencia, entonces sentía una emoción y yo consideraba ser esa emoción. Yo tenía pensamientos y consideraba ser esos pensamientos. Pero si nació el testigo, ¿ya vieron? Entonces digo, a ver, están pasando mucha, que llamamos acá mucha mente mariposa, muchos pensamientos distractores y divagantes aparecen en mi mente. ¿Pero soy eso? No, pues yo lo estoy percibiendo, entonces yo soy el que se da cuenta de ello. Ahora sí está la idea clara, hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, sigues con la luz de la conciencia prendida. Identificas en el exterior lo que no eres, porque lo estás percibiendo. Yo soy el que percibe los objetos. En la mente, conforme tu práctica avance a través de los años, va a suceder lo mismo. Ahorita voy a decir cuál es el resultado de todo ello. Pero luego, finalmente, como sigo con la luz de la conciencia prendida, resulta que ese ser que es conciencia termina dándose cuenta de eso, de que él es la conciencia. Yo soy el ser que se da cuenta, yo soy conciencia. ¿Ya vieron? Entonces ahora viene un cambio extraordinario porque ya me he identificado con el ser que yo soy. ¿Ya vieron? Y viene un desligamiento o viene una identificar algo es que es idéntico. Desidentificar lo que está en mi cuerpo, lo que es mi cuerpo y mi mente, me empiezo a desligar. Yo soy el ser. Por supuesto que ahorita tengo un cuerpo y hay una mente. Eso ya lo sé. Pero ¿quién soy yo? Yo soy el testigo que se da cuenta de lo que está en la mente. Entonces te has liberado de querer ser el cuerpo y la mente. Y te has liberado del mundo. Porque todo lo que te asocia al mundo está ligado a tu cuerpo y a tu mente. ¿O llega de dónde? ¿De la estratosfera? No. Si hace frío, lo percibe mi cuerpo. ¿Ya vieron? Yo estoy ligado a la ilusión o a Maya de la existencia solo con mi cuerpo y mi mente. Pero cuando yo me identifico con el ser que yo soy, entonces incluso mi cuerpo y mi mente son objetos de percepción para mí. Entonces el cuerpo ya podrías, como dije en el satsang pasado, ¿no?, que nos estuvimos riendo, verlo como un objeto externo. Decíamos, ¿no? Lo paras en la mañana, lo llevas al baño a orinar, ¿no? Porque eso es lo que normalmente ya pues, toda la noche acostadito, ya cargó el tanque. Entonces hay que descargarlo. Y después estuvimos diciendo, pero luego, si no lo bañas, huele feo. Entonces hay que bañarlo. Y tú lo debes bañar como bañas tu coche. Y entonces luego
no tiene baterías, como un coche sin baterías. Exacto, la papa, ¿no? Entonces hay que darle sus huevitos, frijoles, todo, ¿no? Así como te gusta, tráeme la salsita, todo lo que te gusta. Entonces te lo comes divino, ¿ya vieron? Pero entonces él, fíjense, ya cambió todo. Vidas mías, ya cambió todo. Ahora tú eres el ser que es y tu cuerpo es un objeto. ¿Entienden? Y entonces lo bañas, si está cansado, luego lo vistes, ya dijimos, porque salir encuerado no es propicio entre nuestra sociedad. Te apresan y te llevan a la guardería, pero bueno, entonces mejor nos vestimos, no vaya a ser que... Y así sucesivamente, fíjense muy bien que empiezas, pero tienes que estar despierto. Si tú no estás como testigo, lo que yo estoy diciendo suena muy extraño. Pero si tú estás bien despierto, tu cuerpo es un objeto que siente frío, siente calor, siente hambre, ¿ya vieron? Siente calor, lo destapo, no hay de otra. Siente frío, lo tapo. Tiene hambre porque se encuentra debilitado, le doy de comer. Está deshidratado, le doy de tomar agua. Le doy. Entonces te has desidentificado. Fíjense muy bien, el cuerpo termina convirtiéndose en un objeto de percepción. Para ti es como, más bien se parece a un vehículo para experimentar esta realidad. Si pierdes el cuerpo, pierdes el contacto con el viento y el sonido del río. ¿Ya vieron? Pero es un vehículo de la conciencia, no eres tú. Se llama vehículo. Tú y tu coche o tu vehículo. Entonces yo soy el chofer, mi coche es mi vehículo. Yo soy el chofer, mi coche es el vehículo. ¿Ya vieron? Se dice tu cuerpo no es más que un vehículo para la conciencia, que es tu verdadero ser, para que tu conciencia detecte esta realidad. Si pierdes el cuerpo, la conciencia que eres no le pasa nada, nada más que no puedes escuchar ese río que suena. Que ya el vehículo ya no funciona, ya se descompuso. ¿Sí se ha hecho alguna similitud entre el foco y la electricidad? ¿Entiendes? El foco es un objeto que vino a la existencia porque lo fabricaron y luego tiene una duración más o menos de tantas horas, ¿no? Y de repente se desconchinfla, se le quema normalmente el filamento, ¿no? Y entonces se apaga y se hace viejito y se muere. ¿Ya vieron? Pero la electricidad puede estar dentro del foco, pero al foco le puede pasar lo que le pase, a la electricidad no le ha pasado nada. Prende otro foco y ya. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tú eres la vida. Tú eres la vida. Por eso yo dije, bueno, entonces ya viene la desidentificación del cuerpo. Lo llegarás a ver como un vehículo, ¿no? Así declarado, porque siempre está la conciencia despierta y estoy como testigo de todo lo que le pasa al cuerpo. Y si tiene frío, si tiene calor, si tiene hambre, si tiene sed, si tiene dolor, si tiene placer, lo que tenga. Yo lo estoy viendo, entonces yo soy yo dándome cuenta de ello. ¿Sí me estoy explicando? Con la mente terminará sucediéndote lo mismo. Tú estás en conciencia y entonces la mente termina siendo una herramienta o un vehículo para poder crear realidades. Y entonces puedes usar tu mente, puedes pensar, imaginar, etc. Pero si se calla, si no pasa un solo pensamiento ni una sola emoción en la mente, a ti no te ha pasado nada. Tú eres el testigo. Pero ahora yo sé que yo soy el testigo. Después de la práctica sé que soy el testigo. ¿Ya vieron? Entonces viene un proceso que llamamos liberación espontánea, porque ya no te identificas con el cuerpo y la mente. Ya lo que es extraordinariamente importante, te has dejado de identificar con el mundo. Todo lo que tú concibes y percibes en relación al mundo está relacionado con tu cuerpo y tu mente, ¿no? Entonces yo tengo una familia, está en tu mente. Yo tengo dinero o soy muy pobre, está en tu mente. Y así sucesivamente todo lo que es el mundo. Entonces te tienes que liberar del mundo. Te liberas de tu cuerpo y tu mente y te liberas del mundo. Y ahora recobras la conciencia del ser que es. Por eso se llama liberarse, lograr la liberación. Y a veces le llaman del ciclo de las encarnaciones
repetidas, ¿no? De las existencias repetidas, porque mientras tú crees ser algo, regresas a ese algo. Si yo creo ser el coche y yo soy el chofer realmente, no me quiero salir del coche, porque yo creo que soy el coche. Pero si alguien me dice, a ver, tranquilo, no te pongas nervioso, dame tu manita, abre la puerta, vamos para afuera, empiezan los jaloneos, no, porque yo soy el coche. ¿Cómo me está diciendo semejante barbaridad? Pero me voy animando poco a poquito. Entonces de repente doy un paso afuera y es, oh maravilla de mar, no soy el coche. Yo pensé que era el coche. ¿Ya viste? Entonces sucede lo mismo. Entonces te vas a liberar del mundo, de tu cuerpo y de tu mente. Por eso dije la vez pasada una frase que es mucho más profunda de lo que parece. Yo dije algo así como, no hay mayor liberación que la muerte. Eso dije. Pero entendido profundamente, no es una liberación de la muerte física necesariamente, porque te puedes morir físicamente y no estás liberado, porque sigues creyendo ser tu cuerpo y tu mente. ¿Ya vieron? Pero te liberas de la ilusión de ser el cuerpo y la mente, y te liberas del mundo. ¿Ya vieron? Entonces, un hombre que ha llegado al estado que les estoy diciendo y puede permanecer ahí, en ese estado que llamamos espontáneo, se ha liberado espontáneamente mientras esté en el mundo, porque no se tiene que morir físicamente, sigue en el mundo. Entonces, los objetos extramentales y los objetos intramentales serán percibidos por él como un testigo. Él estará atestiguando todo, pero también sabrá que él es el ser que es, y que ese ser que es trasciende el cuerpo y la mente. ¿Ya vieron? Y eso se llama la liberación. ¿Sí se está entendiendo? ¿Esto no está sabroso? Esto está sabroso. Entonces, hagan de cuenta que no tienes más que entender que ya eres el ser que es. Entonces la gente dice, es que me voy a peregrinar dando varias vueltas al mundo para buscar a quien me enseñe a liberarme. Nada más prende la luz de la conciencia y ya vas a estar liberado. Tú eres ese ser. Ya se liberó. No, ya lo está. Ya nada más tienes que cobrar la conciencia de que tú eres ese ser. ¿Ya vieron? Una vez vi una caricatura, ahorita lo estoy viendo, en una hoja de papel, una revista o algo así, y entonces era como un mundito, y entonces estaba como que un maestro, como un gurú así, de esos, todo encuerado, pues, nada más con su calzón, su cosita aquí, su trapo. Entonces llega el discípulo y le dice, maestro, es que yo me imagino que tengo que buscar mucho mi liberación, para lograr mi liberación. Y le dice, efectivamente, dice, eso crees tú, ¿verdad? Sí, eso creo. Tengo que luchar y tengo que liberarme de todo y tengo que lograr vencer mis demonios y todo lo demás. Ah, ok. Entonces, ¿qué me recomienda, maestro? Dice, date una vuelta al mundo y ahí avanzas en todo este proceso que me dices. Y así da 2 o 3 vueltas hasta que entonces le dice, maestro, estoy igual. Y dice, pues es que pues vas a seguir dando vueltas como... La liberación está en ti, no tienes que lograr nada afuera, ya lo estás. Tú eres el ser que fue, es y será. Lo único que tienen que entender es lo que hicimos hoy en la mañana, de estar atentos de los sonidos exteriores, aplicarlo, ¿entienden? Ahora bien, voy a decir algo más. Imagínate que tú ya puedes prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida todo el tiempo. Ya has logrado ahí tu liberación espontánea. ¿Ya vieron? Ya estás liberado ahí, aunque en tu habitación. ¿Ya viste? Ya a donde estés, ya estás liberado. Estás liberado de la identificación de la mente y el cuerpo. Estás en ese ser. Ahora, depende dónde te agarre. Imaginemos que te agarra en un momento histórico en el que tienes muchas responsabilidades con terceros, principalmente la familia, por ejemplo. Entonces, a veces dices, sí, yo ya puedo estar ahí, yo me quedo ahí. Te quedaría de dos, o retirarte y llevar una vida sumamente austera y quedar siempre en esa, se llama morando en la conciencia pura, morar en la conciencia pura ya todo el tiempo, o puedes seguir haciendo tus actividades y responsabilidades en el mundo, con tus hijos, familia, etcétera, ¿ya vieron? Pero los tiempos
que tengas, libres, llamémosle así, deberías de irte directamente a esa conciencia pura. ¿Ya vieron? Con el correr de los tiempos y de los años, la vida te suelta. A un hombre primero chiquito, pero cuando crece, digamos que se llena de responsabilidades con terceros, ¿no? Familia, hijos, con la sociedad en la que vive. Y entonces, posteriormente, la sociedad te va soltando nuevamente, porque así más o menos es el proceso. Tus hijos crecen, ellos cuidarán de sí mismos, etc. ¿Ya me entendieron? O sea que tú puedes lograr tu liberación espontánea y literalmente tampoco necesariamente tener que dejar nada. Hay maestros que sí les pasa eso. Se llaman maestros cuando ya se convirtieron en eso, ¿entienden? Entonces, llegan a esa liberación espontánea y ahí se quedan. Llevan una vida sumamente simple, austera, han trascendido el cuerpo, la mente y el mundo. ¿Tú crees que ese mundo es real? ¿No? ¿O alguien duda de que el mundo es real allá afuera? Está en tu mente. Entonces, si tu mente dice, es que yo tengo que lograr tal cosa, tengo que lograr tales objetivos en mi vida, tengo tal sueño que quiero realizar en el mundo, permanece el mundo, pero está en tu mente. En cuanto abandones eso, entonces lo otro se va a disolver. Y se llama liberación espontánea, en el sentido de que no hiciste realmente nada más prendiste la luz de la conciencia. Si estamos hasta acá, esto está clara la idea. Por eso, una frase conveniente es, para lograr, fíjense bien, para lograr la verdadera vida, para vivir, solo necesitas morir. Es lo mismo. Suena un poco raro, ¿no? Es como para vivir tengo que morir, pues estoy vivo. No, es que lo que muere es la identificación que tú tienes de que eres el cuerpo y la mente. Ya bien, muere eso. Y entonces ahora vives en el ser, inmutable y eterno. Porque la diferencia entre el cuerpo y la mente y el ser que tú eres es que el cuerpo y la mente está dentro de la existencia y la existencia es impermanente. Todo lo que sucede en la existencia es impermanente. Entonces tu cuerpo y tu mente pasarán por cambios inevitablemente y dejarán de ser, ¿no? Como el humo en la atmósfera. Ahorita parece muy firme este cuerpo, pero puede no serlo. Y la mente le sucede lo mismo. Si me están siguiendo hasta acá, entonces el cuerpo y la mente están en la impermanencia de la existencia. Tu verdadero ser siempre está tal cual es, siempre es conciencia. No está en el tiempo, no hay una modificación en él siempre es consciente de que es, aunque puede ser consciente de diferentes cosas, como esa hoja que cae, ¿la ves? Ahí. Entonces la conciencia vio la hoja que cayó, pero la conciencia es la misma. ¿Ya vieron? Y si ahora escucho un pájaro, lo que cambió, ¿qué fue? Lo que yo percibí era una hoja que caía y ahí es un pájaro que canta. Pero el testigo que atestiguó ambas cosas es el mismo. Él nunca va a poder cambiar. Te vas a tener que dar cuenta tarde o temprano que tu verdadero ser jamás, nunca puede cambiar. Luego entonces no pertenece al rubro de la existencia, vive en la trascendencia. ¿Cuándo empezó? Nunca ha nacido y no va a cambiar ni está sujeto a corrupción. Siempre va a estar, porque nunca nació. Ese canto del pájaro empezó y acabará, pero el ser que eres no puede. No está en la existencia. ¿Ya vieron? Entonces, ese es el camino que seguirás, inevitablemente. Y luego, entonces, se le llama morar. Ya que te has despertado y te has liberado espontáneamente, entonces moras en la conciencia pura. No es pura de que está limpia de pecado. ¿Entiendes? Es pura conciencia. ¿Ya entiendes? Conciencia pura o pura conciencia. Y entonces esa conciencia siempre está. Entonces llegará un momento también cuando hayas logrado hacer tu tránsito, ¿no? Yo les dije a ustedes que preferí dar 2 pasos hasta llegar al final del camino. Entonces dije, primero despertar a la conciencia de tu verdadero ser. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Despertas al ser que eres.
y luego despertar a la conciencia de ser absoluto. Entonces, cuando has despertado, ya te has liberado, ¿no?, de la identificación con el cuerpo y la mente y te liberas del mundo, ¿sí se entiende? Entonces, de alguna manera, ese ser que queda empieza cada vez a estar más fijo y fuerte en sí mismo, empieza a morar en la conciencia pura, hasta que luego es absolutamente conciencia. Y entonces ha logrado una iluminación mayor. La primera la podrían ustedes entender como una liberación menor o una liberación inicial y la otra la final. Entonces ahora te fundes con el absoluto. Si estamos hasta acá, ahora voy a retomar porque se tienen que despertar y entender bien. Lo que tú eres, ya lo eres. Eres el ser que se da cuenta de todo. Se está dando cuenta siempre de todo. Cuando tú olvidas a este ser que eres, nada más hay mente y sensaciones corporales. Pero no estás despierto, no te estás dando cuenta del ser que eres. ¿Ya vieron? Puedes estar a veces atento a algo al exterior o algo que estás sintiendo, alguna emoción, pero no estás perfectamente con la luz de la conciencia prendida. ¿Ya vieron? Entonces, todo el secreto está en que una y otra vez, si acaso caes en el sueño de las eras, en el sueño psíquico, porque es un sueño de la mente, y te adviertes a ti mismo dentro de tu habitación o caminando o manejando tu coche y estás ahí pensando nada más y no estás consciente del ser que eres, tienes que volver a la conciencia del ser, porque tú eres el ser. Eso es todo. Logrado esto, has logrado todo, y por eso le llamamos espontáneo. En realidad es inmediato, está cerquita, ¿entienden? Nada más es hacer un paso, prender esa luz, y si ya no se apaga, ya llegaste. No importa lo que atestigues, a lo mejor vas a atestiguar quedándote ahí que hay un chorro de pensamientos en tu mente, no importa, ya estás liberado. En ese momento lo que tú ves es porque ya es un objeto lo que estás viendo ahí, ya es un movimiento de la mente, no soy yo. ¿Ya vieron? Es muy diferente ser testigo de que hay un flujo de pensamientos y preocupaciones en tu mente y verlo como algo ajeno a ti que está ahí, a estar metido dentro. ¿Entienden la diferencia? Es diferente. Imaginen esos mares que llegan con unas olas y retumban contra las rocas con fuerza. Ya saben, la marea pega y golpea, y está pegando y golpeando. Es muy diferente que estés en una piedrita afuera que estés metido adentro. ¿Ya se entendió? Esto sería ponerte en esa piedra. Entonces, todo lo tienes que ver desde afuera, desde la piedrita, pues. Si estás en la piedrita, tú vas a ver ese mar turbulento y ese golpear de las olas, ¿sí se entiende? Pero no lo vas a vivir, experimentar. ¿Sí se entiende? Pero ¿qué tal si te empujan y te echas un clavado? Entonces ahí sí, ahora sí, a ver cómo no te van a azotar contra las piedras. Entonces, ese es el hombre dormido, es ese, el que está ahí nadando y ahogándose, ¿ya vieron? Entonces nada más se te dice, tranquilo, nada más salte y ponte en la piedrita que está allá, una roca padre, y de ahí ves el y ¿ya vieron? O sea que así están las cosas. Es lógico, y ya con esto termino, todo lo que vive necesita que le inyectes energía, que le des tu energía. El movimiento de una bicicleta existe mientras tú pedaleas. Si dejas de pedalear, se va a detener. ¿Sí estamos en eso? Bueno, cuando tú te despiertas de esta manera que llamo espontáneamente y te quedas ahí, lo primero que vas a empezar a hacer es dejarle de dar cuerda a tu mente. ¿Ya vieron? Y entonces si no le das cuerda, le va a pasar lo de la bicicleta. Se va a parar, se va a detener finalmente, porque necesita la bicicleta energía, necesita que tú le estés dando una energía para que la bicicleta continúe. ¿Ya vieron? ¿Qué pasa? Que yo veo todos esos pensamientos y entonces no les doy cuerda. Y entonces van disminuyendo. Y entonces llega un momento en que, por eso se dice, el liberado en vida, que está en el mundo, su mente está en silencio.
porque no le da cuerda a su mente. Solo la usa si lo necesita en un momento dado y ya. ¿Ya vieron? La usa, termina de usarla y regresa a morar en la conciencia pura. Mora siempre en la conciencia pura porque ese es tu verdadero ser. Es inmutable y eterno y es uno con todo. ¿Entienden? Cuando lleguen a culminar este proceso, te vas a dar cuenta que esa conciencia pura de la que estoy hablando y que es uno con el absoluto, te informará que eres el uno y único ser que es y existe. Eres todo. Entonces ahí se acabó nuestro camino espiritual. Te has fundido nuevamente con el absoluto. ¿Estamos? Pero con lo que yo he dicho hoy, tienen una idea extraordinariamente clara para avanzar en su proceso. Si les queda algún tipo de duda de cómo despertar, lógicamente tendrán que entrar a satsangs pasados que están ahí en línea y entender cuáles son las prácticas y todo, pero sepan muy bien lo que estás haciendo, no te quepa la menor duda. Prender la luz de la conciencia e identificarte con esa conciencia, con ese ser que eres. Ahorita se sabe quién está oyendo eso. Pues yo, pero soy yo, no es mi mente. Soy yo el que se da cuenta del viento. Ya, luego puedo pensar sobre el viento, pero eso es otra cosa. No, es que el viento, porque ahorita a lo mejor hay un norte allá en las playas de Veracruz y entonces arrastra todo el viento. Ah, estoy pensando sobre el viento. Pero, ¿quién es el que se da cuenta del viento? Ese es tu verdadero ser. Eso es lo que eres. Y tú lo sabes, tú sabes que ese es el que eres. Pero ahorita está ese ser, y con esto termino, está enredado, porque es la palabra más ideal a usar, está enredado con el cuerpo y la mente. Entonces, ya se nos hizo bolas el barniz. Entonces, ya no sabemos qué soy. Y ya estoy hecho bolas. ¿Ya vieron? Entonces, todo el trabajo está en que se te diga, sepáralo. Tu cuerpo y tu mente es transitorio, efímero, inmortal. Son vehículos de la conciencia, pero tú eres la conciencia, tú eres el ser. Y ya, ¿sí se entendieron? Cada vez, y con esto acabo, que se sorprendan a ustedes mismos, en cualquier lugar y en cualquier momento, que no estén en conciencia de ser despiertos, atentos, vigilantes, dándose cuenta, inmediatamente se llama, rompe el sueño psíquico, rómpelo y vuelve a tu estado de conciencia. A donde te agarre, puedes estar manejando, bañándote, caminando, a donde te agarre y tú digas, no estoy con la conciencia prendida, rompes el estado y te metes. ¿Viste? Ese acto te llevará continuamente a la conciencia y después de años llegará un momento en que lograrás tu liberación espontánea, porque podrás despertar y ya te vas a quedar ahí. Ya no vas a salir de ahí, ya te quedaste. Y entonces has logrado una cosa extraordinaria, ¿no? Fuente de bienaventuranza eterna. Muy bien, muy bien. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo en un ratito, ¿sale? Tomamos té y luego nos volvemos a reunir acá.